¿Sí? Buenos días. En nombre del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, les doy la más cordial bienvenida en esta otoñal mañana de día de abril. En esta oportunidad tenemos el placer de compartir junto al profesor español, don Juan Antonio García Amado, y voy a darles alguna reseña del profesor García Amado. Él es natural de Gijón y es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de León. Ha sido becario del Instituto Alemán de Intercambio Académico y también ha realizado estancias de investigación en distintas ciudades de Europa. Él ha participado con conferencias, ponencias, cursos de doctorado, maestría y especialización en distintas facultades o más bien universidades, tanto en Europa como en Latinoamérica, y esta sería su segunda visita en este país. Dentro de sus áreas de investigación, que son bastante variadas, principalmente lo relativo a la teoría del derecho y áreas dogmáticas particulares, llegando incluso a los fundamentos de la responsabilidad civil extracontractual. Pero, sin embargo, en lo que viene hoy día es en relación a su área de investigación en materia de razonamiento judicial. Él tiene una serie de proyectos de investigación sobre modelos de razonamiento, tipos de argumento y fundamentos de la decisión judicial que ponen de manifiesto la importancia de la construcción teórica para el análisis de los problemas prácticos del funcionamiento del derecho. En cuanto a sus publicaciones, el profesor García Amado es autor de diversos libros tales como Teoría de la tópica jurídica, Hans Kelsen y la norma fundamental, La filosofía del derecho de Habermas y Luhmann, escritos sobre filosofía del derecho, la lista de Schindler, abismos que el derecho difícilmente alcanza, etc. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad de agradecer al profesor García Amado que nos acompañe el día de hoy en esta charla relativa al rol de la ponderación en la aplicación judicial del derecho. Sin más que agregar, dejo con ustedes al profesor García Amado, que es a quien ustedes han venido a escuchar, quien va a exponer durante 40 minutos, al final de los cuales ustedes pueden hacernos llegar un papelito que les dejamos con las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, profesor. Gracias, buenos días. Es un placer estar con ustedes aquí, intervenir, hablar en esta universidad, en esta facultad. Agradezco de todo corazón la presentación y la invitación, y muy en especial a mi querida amiga Flavia Carbonell. Vamos a hablar de ponderación. Pretendo hacer unas consideraciones críticas sobre esa idea tan en boga, tan presente actualmente en el lenguaje jurídico, en la práctica jurídica y en la teoría del derecho, como es la idea de ponderación. La pregunta sería eso de la ponderación aplicado al razonamiento jurídico y a la decisión judicial,
qué es, para qué sirve, qué sentido tiene y si supone un hallazgo metodológico que sea útil, aporte cosas importantes para la práctica del derecho, o si no es así. Mi postura es fuertemente crítica o eminentemente crítica, y en este sentido, y sin que eso sea ningún mérito por mi parte, digamos que voy contra la corriente dominante entre un buen sector de los teóricos, filósofos del derecho y de los constitucionalistas de hoy, en particular de ese grupo que con etiqueta mejor o peor se suele llamar neoconstitucionalistas o neoconstitucionalismo. Bueno, quiero que trabajemos, puesto que el tiempo es corto, quiero que trabajemos con algunos ejemplos que nos puedan servir de referencia y que nos ayuden a centrar el tema y apreciar entre qué alternativas nos estamos moviendo o manejando, alternativas teóricas y alternativas prácticas. Les voy a contar dos casos. El primero es uno que tiene que ver con un juez del que ustedes, sin duda, y además como chilenos con más razón, habrán oído hablar mucho, que es el juez español Baltasar Garzón. En realidad, este asunto que les voy a narrar con brevedad es el que dio pie a que Garzón fuera condenado en España por prevaricato, prevaricación y separado de la carrera judicial. Pero yo no les voy a exponer el asunto penal de la prevaricación, sino el tema inicial que dio lugar ulteriormente a esa acusación a Garzón y a su condena por prevaricación. El tema es este. El artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, allá en mi país, dice que las comunicaciones de los presos, en primer lugar de los presos preventivos, con sus abogados, no podrán ser intervenidas, esto es, grabadas, salvo en caso de terrorismo, de que la acusación sea de terrorismo y con autorización del juez, con mandamiento judicial. Esa norma había dado pie a un debate interpretativo acerca de si esas dos condiciones, para que sí se pudieran intervenir las comunicaciones de los presos y sus abogados, tenían que darse juntas o eran disyuntivas, esto es, si solamente se podía intervenir la comunicación del preso con el abogado cuando la acusación que se estaba ventilando era de terrorismo y cuando además era el juez el que lo ordenaba, o si en caso de terrorismo, la otra interpretación, podía mandar la intervención de las comunicaciones el juez u otra persona que pueda tener autoridad, se decía el director de la cárcel, por ejemplo, y si tratándose de otros delitos, ya no de terrorismo, era cuando sí se requería la autorización del juez para grabar esas conversaciones. Esa duda interpretativa había quedado ya dirimida por el propio Tribunal Constitucional Español, que había dicho que no tenía sentido esta segunda de las interpretaciones aparentemente posibles, porque suponía un atentado grave contra el derecho a la defensa como parte del debido proceso. Es decir, esa interpretación más ampliatoria vendría a decir que, sea cual sea la razón o el delito por la que el preso preventivo está en la cárcel, el juez puede mandar que se intervengan, que se graben sus comunicaciones. Entonces, había quedado estipulado que solamente en caso de delito y con autorización judicial. Pues bien, había una trama de delincuencia económica y de corrupción política conocida en España como la trama Gürtel. Esto sigue todavía teniendo sus efectos. Aún no han sido juzgados la mayor parte de los responsables de esa trama. Y el juez Garzón mandó que se grabaran las comunicaciones en prisión de los detenidos y presos preventivos de esa trama Gürtel con sus abogados. Y esto, el documento, el auto donde Garzón ordena esto,
pues en ese documento Garzón da una serie de razones, argumenta, da los porqués y da las siguientes razones. Dice, una, es una trama, se trata de delitos graves, no cualesquiera delitos, sino delitos de considerable gravedad. Bueno, sí, son delitos graves. Habría delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero. Bien, son delitos graves, no tan graves como los de terrorismo, seguramente. Admitamos, son delitos graves. Segundo, dice Garzón, es una trama muy delictiva, muy compleja y muy articulada. Y por ese motivo, añade, es muy complicado, es muy difícil obtener pruebas. Lo tienen todo muy bien organizado y son una organización prácticamente impenetrable, ¿no? Entonces, tenemos serias dificultades para conseguir pruebas incriminatorias. Tercero, cabe sospechar que todos o parte de los abogados de esos presos son parte de la misma trama, están implicados en los mismos delitos. Esto fue uno de los asuntos que más escándalo acabaron provocando, porque al final resultó que no, que eran muy buenos abogados porque tenían mucha plata, mucho dinero esos acusados, pero no se pudo probar que fueran parte de la misma organización delictiva. Y dice Garzón, por último, que aquellas partes de las conversaciones que se graben y que estén referidas a estrategias de defensa, allí donde los presos hablen con sus abogados de cómo plantear la estrategia defensiva en el juicio ulterior, que esas partes deben ser borradas. Muy hábilmente los policías encargados de organizar las grabaciones, muy hábilmente preguntan. Dice, bueno, las borramos nosotros, escuchamos nosotros lo que hablen y borramos de aquellas partes de las conversaciones donde veamos que están refiriéndose a esas estrategias, y la respuesta de Garzón fue, no, escuchamos el fiscal y yo y nosotros decimos que se borra y que no se borra. Con lo cual, ese efecto protector del derecho a la defensa pues quedaba fuertemente en entredicho. Bien. Se descubre este asunto y hay un proceso porque los abogados de esos personajes solicitan que se anulen esas pruebas, que se decrete que son pruebas ilícitamente obtenidas y que, por tanto, no tienen ningún valor probatorio, y que se elimine de la causa penal toda consideración y todo valor de esas pruebas. Y es esto lo que el tribunal dirime. Después habrá una acusación contra Garzón por haber ordenado esta medida ilegal, sabiendo y debiendo saber él que era ilegal, y esto es lo que dará pie a su condena por prevaricación. Pero, repito, no estamos en ese asunto. Y hay el tribunal, la Audiencia de Madrid, que decide este asunto, decide que efectivamente es prueba ilícita porque flagrantemente se ha obtenido vulnerando lo que la ley penitenciaria en aquel artículo 51 establece. Bueno, esto parece un caso relativamente fácil. Si es cierto, solventado los problemas interpretativos o dando por supuesto que la solución interpretativa a aquel artículo 51 fuera correcta, solventado los problemas interpretativos, pues parece bastante claro que esas pruebas se obtuvieron en vulneración de la ley. Si lo explicáramos eso a nuestros estudiantes o lo explicaran profesores de Derecho Procesal, dirían, bueno, esto es un caso bastante fácil, no tiene muchas vueltas. Lo que ocurre es que habrá un voto particular, no sé si en Chile dicen voto particular, salvamento, voto particular. Hubo un voto particular en ese tribunal donde dice, no, esto está mal decidido, no importa tanto lo que diga la ley como otras cosas. Y se tenía que haber ponderado, no se tenía que haber hecho esa aplicación ciega, formalista, rutinaria, legalista de la norma legal. Bueno, ese es un caso y luego volveremos a él. El otro caso que les quiero traer es uno de los que más utiliza Alexi, que es el caso Titanic. Titanic es un caso resuelto por el Tribunal Constitucional alemán hace muchos años.
Titanic no era el barco, Titanic era una revista satírica, y lo que sucedió fue que había un militar alemán que se había quedado parapléjico en un accidente y que estaba jubilado por causa de esa incapacidad física, pero que todo el rato estaba molestando al ministro de Defensa y diciéndole: oiga, yo quiero seguir colaborando con mi ejército, con el ejército de mi patria, yo quiero que me sigan llevando a las maniobras militares, porque miren, no solo hacen falta soldados militares capaces de correr, trepar, arrastrarse bajo una alambrada, sino que también, por ejemplo, hace falta gente que en la retaguardia traduzca los mensajes del enemigo. Y yo sé muchos idiomas, yo sé ruso, yo sé checo, y entonces puedo seguir siendo útil. Y un día el ministro de Defensa se ve que ya aburrido, dijo: bueno, listo, venga, le invitamos a nuestras próximas maniobras. Esa noticia salió en el periódico Bild Zeitung, un periódico sensacionalista, pero curiosamente salió simplemente como noticia curiosa. Miren qué cosas pasan, ¿no? Pero había una revista satírica, que es así, era la que se llamaba Titanic, que dio la noticia. Y la noticia la dio diciendo: hay un señor, hay un militar, no recuerdo cómo era su apellido, pongan que se apellidara Kaufmann. Hay un tal Kaufmann, militar, y aquí tengo que ponerme un minuto para explicar el juego de palabras. Dice: hay un tal Kaufmann, geboren Mörder. Esa expresión alemana se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir como asesino nato, asesino de nacimiento, o como de soltero asesino. Porque esa expresión geboren X es la que las mujeres alemanas utilizaban para, en sus tarjetas de visita, poner su apellido de solteras, porque la mujer alemana al casarse adquiría el apellido de su marido. Entonces, una señora que pongamos que se llamara Helga Schmidt, de soltera, si se casaba con el señor Kaufmann pasaba a llamarse Helga Kaufmann, pero ponía de soltera Schmidt. Sí, bueno, entonces hacen ese juego de palabras. Si será asesino nato o de soltero apellidado asesino. El ambiente estaba muy tenso porque acababan de ser condenados unos individuos que en un mitin político habían dicho que todos los militares eran unos asesinos. Todos los militares eran por naturaleza asesinos. Entonces, habían sido condenados por afrenta, por vulneración del derecho al honor de los militares. Entonces, el señor Kaufmann va a los tribunales y demanda y pide una indemnización por vulneración de su derecho al honor. Dice 50.000 marcos, todavía era la época de los marcos alemanes como moneda, 50.000 marcos por haberme llamado asesino nato. En el número siguiente de la misma revista Titanic, en una sección que se titulaba Los 10 personajes más lamentables del mes, le dicen: oiga, ese tal Kaufmann, que es un Krüppel, que es un tullido, pretende que nosotros le indemnicemos por haber gastado una broma. Nunca lo va a conseguir. Y de inmediato Kaufmann vuelve al mismo juzgado y le dice: y otros 50.000 por tullido. Bueno, entonces eso lo es presentado por Alexi como un caso claro de conflicto entre dos derechos que debe ser resuelto ponderando el derecho al honor, en este caso el señor Kaufmann, y el derecho a la libertad de expresión de la revista. Veremos luego si ahí el tribunal ponderó, no ponderó, etc. La manera normal, a un jurista clásico, tradicional, si queremos, sin ponerle nada de peyorativo a la expresión tradicional, si le preguntáramos qué es lo que se dirime en cualquiera de esos dos casos que les conté, dirán: bueno, en el primero, si la prueba fue ilícitamente obtenida o no, según lo que la ley determina, y ahí vamos a tener que jugar con los hechos y con la interpretación de la norma, y luego subsumimos bajo la norma una vez interpretada y nos sale que sí o que no. Y en el caso del señor Kaufmann, pues se trataría de ver si hubo o no vulneración, violación, atentado contra su derecho al honor. Si es que sí, procede la indemnización; si es que no procede la indemnización. Bueno, lo que aportan teorías, doctrinas como las de Alexi, con su teoría de los principios, de la que ahora voy a hablar con brevedad, y su teoría de la ponderación, es una manera distinta de plantear estos casos. No se trata de ver qué resulta para la demanda de que se trate o para el derecho en juego de la combinación de los hechos y la norma, sino que se trata de ver qué derecho prevalece, porque el caso va a ser, qué derecho o principio prevalece, porque el caso va a ser planteado, enfocado como caso de conflicto entre
principios o conflicto entre derechos. Estas dos expresiones vendrían en buena medida a ser sinónimas, porque según Alexi, todas las normas, o prácticamente todas las normas constitucionales que recogen derechos fundamentales son de un tipo peculiar de normas que Alexi llama principios. Y ahí vamos ahora a eso, para los que me disculpen los que ya se ven muy bien esta parte, pero para el que no la conozca tanto, vamos a ilustrar un poquito cuál es esa teoría de las normas, de los principios de la ponderación, tomando como referencia al autor que más influyente ha sido en esto y que con más claridad ha sintetizado esta visión del derecho y de su aplicación. Y ese autor es Robert Alexi. Robert Alexi dice que todas las normas de un sistema jurídico son o reglas o principios. Las diferencias entre reglas y principios serían las siguientes. Una regla es un mandato taxativo. Una regla le dice a usted, debe hacer eso o no debe hacer eso. Una regla es un mandato taxativo. Y una regla como mandato taxativo, ¿qué es? O se cumple o no se cumple. No caben términos medios ni transacciones. Si es una regla, la norma que obliga, que prohíbe circular en sentido prohibido por las calles, cuando la calle es de dirección única, esa norma o se cumple o no se cumple, esa norma que es una regla, o se cumple o no se cumple, y no vale decir, bueno, es que solo circulé un poquito, solo fueron 20 metros, considéreme que no fue circular del todo, sino que solo fue circular un rato, ¿no? Dice, o se cumple o no se cumple. En cambio, los principios no son mandatos taxativos, son definidos por Alexi, y esto es fundamental, como mandatos de optimización. Cuando una norma es un principio, no nos está diciendo hágase algo, sino hágase algo en la mayor medida posible. Si esa norma, como ocurre cuando se trata de una norma que constituye, que ampara, que garantiza derechos fundamentales, si esa norma respalda un derecho o un determinado interés o protege un cierto bien, lo que esa norma está ordenando, según Alexi, es que ese bien, interés o derecho se ampare, se proteja en la mayor medida posible, teniendo en cuenta que los límites de lo posible pueden ser límites fácticos. El adagio tradicional diría no se puede pedir lo imposible, ad impossibilia nemo tenetur. Pueden ser límites fácticos, supongamos. Si es un principio, la norma constitucional que dice que todos tienen a una vivienda digna, maximizar ese derecho significaría que el Estado construya viviendas para todos dignas, y habría que definir qué es digno, pero ese es otro problema, que el Estado construya viviendas para todos aquellos que no puedan pagarlas, no puedan comprarlas. Pero ahí habría un límite fáctico, habría seguramente un límite económico. No hay dinero, no hay plata para hacer tantas viviendas, entonces si no lo hay no podemos pedirle al Estado que haga para todos. Ese podría ser un ejemplo de límite fáctico. Y después, más importante aún, los límites de lo posible, ante los que se detienen esas normas que son mandatos de optimización, los principios, los límites de lo posible vienen dados por el conflicto de ese derecho o principio con otros derechos o principios. Por ejemplo, si yo maximizo mi libertad de expresión, si mi libertad para decir lo que quiera se protege hasta el máximo y sin excepción ninguna, puede quedar reducido a nada el derecho al honor, el derecho al honor de ustedes, porque yo puedo decir de ustedes cualquier cosa. Y si se maximiza la protección del derecho al honor, entonces lo que se limita hasta reducirla muy considerablemente es la libertad de expresión. Entonces, dice Alexi, esas normas que son principios están en tensión, de modo que no se aplican, y aquí es la siguiente diferencia, las normas que son principios no se aplican como las reglas. Las reglas se aplican mediante un razonamiento interpretativo subsuntivo. Se trata de ver si el caso encaja bajo la regla o no. En cambio, los principios se aplican ponderando. Y esto que se aplique ponderando quiere decir que siempre se maneja, en el caso, un principio contra otro y que en cada caso gana y ha de ganar aquel principio que pese más que el otro.
En un conflicto entre dos principios, entre dos normas de principio, podría ser el ejemplo típico, ese enfrentamiento entre libertad de expresión y derecho al honor, en el caso Titanic. En un conflicto entre dos normas que son principios, se pondera, hay que pesar, en primer lugar, el peso abstracto de esos principios, o por extensión de los derechos que estuvieran ahí en juego, peso abstracto que puede ser diferente o que puede ser igual. Con toda probabilidad, en este ejemplo del derecho al honor contra la libertad de expresión, diríamos que el peso abstracto, es decir, la importancia, es la misma, es equivalente, y después, de modo muy relevante, hay que ponderar, hay que poner en los platillos de la balanza las circunstancias del caso concreto. Ejemplo, si de libertad de expresión contra el derecho al honor hablamos, esa expresión quizá afrentosa que el demandado utilizó, pues tenemos que ver cuántas veces la utilizó, en qué contexto, ante qué público, con qué gesto, con qué intención, etcétera, etcétera. Y según eso, según esas variables, que son variables del caso, que son variables circunstanciales, resultará que pesa más un derecho, principio o el otro. Bueno, esa es la teoría de las normas, que nos dice a la postre que las reglas se aplican subsumiendo y los principios se aplican ponderando. ¿Qué es lo que se pondera? ¿Qué casos puede haber, según Alexi? Con Alexi seguimos. ¿Qué casos puede haber de ponderación? Los casos de ponderación pueden ser los siguientes. El supuesto típico es el de principio contra principio. Un principio, es decir, en un caso va a haber un principio, uno de esos mandatos de optimización, positivamente afectado y otro negativamente afectado. Si son principios las normas que recogen el derecho al honor y la libertad de expresión, en el caso Titanic resultaría que ha habido un derecho recogido en una norma de principio, un derecho que ha sufrido merma, afectación negativa, ¿cuál? El derecho al honor del señor Kaufman, y ha habido otro derecho, principio, que se ha expandido, que tiene una afectación positiva, ¿cuál? La libertad de expresión de la revista Titanic. Ese es el supuesto típico de ponderación de principios contra principios, pero también se ponderan reglas contra principios. En el caso, si planteamos como caso de ponderación el asunto de Garzón o de las escuchas en la cárcel que les presenté al principio, y si asumimos que la norma que prohíbe las intervenciones de las comunicaciones es una regla, posiblemente con el esquema de Alexi lo sería, ahí cabría igual la ponderación, cabría de todas maneras la ponderación, porque también se ponderan reglas contra principios. Entonces, ¿se ponderaría qué? Esa regla, la que prohíbe las intervenciones, contra algún principio que viniera a justificar la legitimidad constitucional de las escuchas. Luego veremos en su caso cuál podría ser en su caso. Se ponderan reglas contra principios también, pero con la siguiente peculiaridad. Cuando se pondera una regla, no se pondera directamente la regla contra el principio contrario. Se pondera el principio subyacente a la regla, porque a toda regla le subyace un principio, contra lo que podríamos llamar el principio democrático o de preferencia del legislador legítimo, que nos dice, vamos a ver, si esa es una regla legal establecida por el legislador que tiene la legitimidad democrática, en principio debemos concederle preferencia, debemos concederle prioridad, importa que respetemos los mandatos del legislador, pero es posible que la regla, es decir, que esa suma de los dos principios, el principio subyacente, que en el caso de la prohibición de las escuchas sería el principio de defensa como secuela del principio de debido proceso. Sí. Esa suma del principio subyacente a la regla más el principio democrático puede dar un peso menor que el peso que tiene el principio contrario, lo que significa que la regla puede perder. Entonces, vean lo importante que es esto, la importancia estructural y para nuestros sistemas jurídicos que tiene esto. Alexi nos dice que todas las normas son o reglas o principios. Y sean reglas o principios, esas normas pueden ser ponderadas contra otros principios. Y por tanto, si pueden ser ponderadas, pueden perder. Lo que quiere decir que toda norma
de nuestro sistema jurídico, y también toda norma de derechos fundamentales o toda norma que estatuya garantías para los ciudadanos, toda norma es derrotable por definición. Siempre hay un caso en el que puede perder. Reparen en esto, que es de suma importancia. No estamos hablando de problemas interpretativos. No estamos hablando de que en un caso se pueda interpretar la norma de una manera y en otro caso de otra. Estamos hablando de que, aunque nos hallemos ante hechos subsumibles en el núcleo de significado de la norma, esa norma puede ser derrotada. Ejemplo, cuando muchos de mis colegas me dicen, ya vas a empezar con los ejemplos demagógicos. Bueno, quizá, pero yo creo que son ejemplos claros. Que se me diga por qué no funciona el ejemplo, no por qué uso uno que puede tener especial efecto sobre mi auditorio. La Constitución española y la chilena prohíben la tortura. Si traducimos eso a derecho, supone que yo, ustedes, todos, tenemos derecho a no ser torturados. Excluyamos los problemas interpretativos y pongamos que estamos juzgando un supuesto que nadie discutirá que es tortura. Hay una zona de penumbra, por ejemplo, ¿la tortura psicológica también es tortura o no lo es? ¿Dónde empieza a ser, dónde acaba el trato un poquito fuerte a efectos de lograr confesiones y dónde empieza propiamente la tortura? No les pongo un ejemplo de esos. Mire, lo tuvieron 2 días sin dormir, ¿es tortura o no lo es? O le dijeron, sabemos dónde vive su familia y si no confiesa usted vamos a ir y vamos a matarlos todos. Una amenaza que no van a cumplir, pero que produce un dolor psíquico al interrogado. No les pongo esos casos. Eso nos darían para problemas de interpretación. Les pongo el caso en el cual se ha utilizado el método de tortura más cruel que ustedes puedan imaginar, y ahí sí que no hace falta, por desgracia en este país aún menos, que les ponga ejemplos que todos pueden tener en la mente. Bien, es un caso paradigmático de tortura, pero tanto si la norma que prohíbe la tortura es una regla, como si es un principio, puede en un caso, por ejemplo, el famoso de la bomba de relojería, puede en un caso ser derrotada por un principio que vaya en sentido opuesto. Es decir, aquí en la balanza usted pone el derecho constitucionalmente consagrado a no ser torturado como parte del derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, y en el otro lado, ¿qué pone? Pues resulta que estamos ante el típico supuesto tan utilizado en la discusión sobre tortura, el típico supuesto en el que la policía detiene a un peligrosísimo terrorista del que tiene esa policía la certeza de que ha colocado una bomba de efecto mortífero tremendo en un lugar muy concurrido de Santiago de Chile. Y también tiene la policía la certeza de que esa bomba va a estallar en 5 horas. O confiesa rápido el detenido, o los muertos probabilísimamente se van a contar por cientos o miles. Con una visión, digamos, interpretativo-subjuntiva diríamos, a ver, ¿la norma prohíbe la tortura? Sí. ¿Este es un caso de tortura? Sí. ¿Alguna duda interpretativa, algún margen de discrecionalidad, alguna vía de escape? No. Luego, ¿la acción de torturar a este sujeto es constitucionalmente lícita? Luego podríamos ver si concurre alguna causa de justificación penal, pero sería otro asunto. ¿La acción de torturarlo es constitucionalmente lícita? No puede serlo, porque estamos en un caso claro. Luego, qué pena, pero no hay nada más que hacer desde el punto de vista estrictamente jurídico, al margen de otras consideraciones, digamos, morales o pragmáticas. Bien, pero si ponderamos, si pensamos que todo que puede traerse un principio con el propósito contrario, resulta que en un plato de la balanza ponemos ese, como digo, el derecho a no ser torturado, y el otro que ponemos, ¿qué colocamos? El derecho de cientos y miles de personas a conservar su vida y a conservar su integridad física. Y si ponderamos, si pesamos la vida o integridad física o moral de uno contra la de 1000, ¿qué nos va a salir ganando? Nos va a salir ganando la de 1000. ¿Qué quiero decir con esto? Que con con el esquema de los principios y la ponderación no tenemos absolutamente ningún derecho y ninguna garantía seguros. Es decir, siempre, por mucho que a mí clarísimamente en mi supuesto me ampare la Constitución y la ley, y yo me aferre
como un obseso a la letra de la ley. Mire, es que dice que esto no se me puede hacer, no se me puede torturar, no se me puede aplicar pena de muerte, la Constitución lo prohíbe y mi caso es claro, no se puede. Por mucho que uno se agarre a eso, ese último reducto defensivo, siempre le pueden decir, oiga, sí, en general y prima facie, usted tiene razón. Pero resulta que en este caso suyo concurren tales circunstancias que su derecho cede ante el derecho de otros o ante otros principios. Todas las normas son excepcionables y todas las normas son, pues, derrotables. Bueno, dejo de lado y después tal vez pueda salir en nuestro diálogo alguna otra crítica que cabría hacer a la teoría de las normas de Alexi, pero solo menciono telegráficamente dos. ¿Por qué dice Alexi que cuando dos normas, esto no se lo mencioné, pero se lo recuerdo ahora, cuando dos reglas entran en conflicto entre sí, no se hace como cuando el conflicto se da entre dos principios, que hay que ponderar para ver cuál pesa más, sino que cuando dos reglas entran en conflicto, hay que eliminar una de ellas por inválida y la otra gana porque una hay que declararla inválida. Y aplicaremos ahí el principio lex superior, el principio lex posterior, el del lex specialis, etcétera. Bueno, ¿por qué? Pero eso no resuelve el problema de las antinomias de segundo grado. ¿Y qué pasa cuando las dos reglas son de igual jerarquía, son coetáneas y tienen el mismo grado de generalidad y abstracción? Bueno, ¿por qué no resolver los conflictos entre reglas ponderando? ¿Qué lo impide? Si una regla se puede ponderar contra un principio porque a toda regla le subyace un principio, ¿por qué los conflictos entre reglas no podemos resolverlos ponderando los principios subyacentes a cada una de las reglas? Eso me parece de una inconsecuencia bastante profunda. Por otro lado, tendríamos que, como ya he dicho, no hay absolutamente ningún bien protegido con seguridad cuando se hace este planteamiento de reglas y principios. ¿Cómo se resolvió o cómo fue la discusión en el caso Gürtel, en el caso de Garzón que les presentaba? Ya les dije cuál fue el contenido de la sentencia, declararon inválida la prueba. Ya les comenté también que tanto el voto particular de un magistrado como en un escrito de un queridísimo y admiradísimo colega mío que se llama Manuel Atienza, a quien ustedes sin duda conocen, lo que se dijo fue que fue erróneo declarar nula esa prueba porque se debía haber ponderado. Y en caso de haber ponderado, se habría constatado, se habría descubierto que pesaba más que la regla que, en ese caso, pesaba más que la regla que prohibía la intervención de las comunicaciones, un principio opuesto. Y aquí llegamos a algo bien interesante. ¿Cuál puede ser el principio que invoquemos, que traigamos a ese caso para derrotar a la regla? Para provocar una decisión que será, y esto no lo discutirán los principialistas, que será una decisión contra legem, pero que será una decisión conforme al ius y conforme a la Constitución, porque habrá ganado otro principio constitucional y ahí estará la justificación para hacerle a esa regla que prohíbe las intervenciones una excepción en ese caso. Insinuaba aquel magistrado, y dice mi amigo Manuel Atienza, que ese principio es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. A partir del artículo que escribió mi amigo Manuel Atienza, empezamos una polémica que acabó en un librito de ambos que se llama Un debate sobre ponderación, que ha sido editado en Perú y en Ecuador. Bueno, porque mi primera pregunta a Manuel Atienza fue la siguiente. ¿Me puedes decir en qué artículo de la Constitución española está recogido el principio de eficaz persecución del delito por el Estado? Estamos haciendo un uso
grave de él, muy fuerte, porque vamos a convertirlo en justificación para que se excepcione ese potente derecho de los presos preventivos a que no sean grabadas sus conversaciones. ¿Me puedes decir en qué artículo de la Constitución está? Y la respuesta fue la esperada, porque es una respuesta plenamente alexiana. La respuesta fue: ten en cuenta que los principios constitucionales pueden ser expresos o implícitos. Es decir, los principios constitucionales no son solo los que la Constitución expresamente recoge, hay otros que inferimos, quizá por vía inductiva, de modo que la lista de principios constitucionales es una lista no finita y es una lista abierta. Entonces, mi contestación a eso sería, pues, a la española sería, pues aviados estamos, pues echémonos a temblar, porque sea lo que sea aquello que la ley o la Constitución expresamente nos conceda, siempre puede ser derrotado y excepcionado, ya no por otra norma constitucional expresa, sino por una norma constitucional tácita que alguien, para el caso, se saca de la manga. Yo nunca había oído, hasta esta oportunidad, hablar del principio de eficaz persecución del delito por el Estado como principio constitucional. Tenemos que, si las cosas funcionan de este modo, si siempre, trátese de reglas o de principios, va a poder ser la correspondiente norma derrotada, tenemos que es como si a cualquier norma del sistema que nos concediera derechos o protegiera intereses o expectativas nuestros, a cualquier norma tácitamente le estuviéramos añadiendo la siguiente cláusula o el siguiente trocito. Todos tenemos derecho a X, en cualquier caso, a no ser que en ese caso concurra un principio que pese más. Todos tenemos derecho a no ser torturados, a no ser que en esa ocasión concurra un principio que pese más y que legitime jurídica y constitucionalmente su tortura. Visto así, y si tengo en esto algo de razón, tendríamos que esta teoría de los principios unida a la teoría de la ponderación, pese a que suele presentarse como fuertemente protectora de los ciudadanos y los derechos fundamentales, es una carga de profundidad contra nuestros derechos. Es profundísimamente antigarantista. No tenemos ningún derecho cierto, no tenemos ninguna garantía protegida sin excepción posible, incluidas las garantías procesales. Se nos dice, bueno, a ver, pero no nos preocupemos tanto, alguien nos podría responder. No se está hablando de que el juez vaya discrecionalmente a decidir cuándo se excepciona o no su derecho a que sus conversaciones no se graben o su derecho a ser torturado. No estamos dando ningún poder a nadie, poder que pueda ser malévola o torcidamente utilizado. No, porque estamos proponiendo un método que va a determinar con objetividad cuándo pesa más un principio o cuándo pesa otro. O sea, no va a decidir el juez cuando torturarle a usted es constitucionalmente legítimo. No. Eso se va a averiguar con mucha objetividad. ¿Mediante qué? Mediante la balanza, mediante lo que yo en broma llamo el ponderómetro. Es decir, vamos a realizar una operación que se llama ponderación, que no es sinónima de valoración discrecional, sino que es una operación, un tipo de razonamiento que lleva 3 pasos: test de idoneidad, test de necesidad y test de proporcionalidad en sentido estricto, y que al final va a dar un resultado que es un resultado con fortísimas pretensiones de objetividad. No pesa el juez. El juez, estoy hablando en sentido metafórico, pero creo que es bien descriptivo igual la imagen, no pesa el juez maneja la balanza. Pesa la balanza manejada por el juez. Entonces, el juez podría amañar, podría trucar la balanza,
Pero no hablamos de eso. Si el juez usa la balanza como debe, el juez constata con alto grado de objetividad pesos. Y porque, no olvidemos, estas teorías, la de Alexi, que está en esto, en la estela de Dworkin, son teorías que se acogen a la llamada teoría de la única respuesta correcta. Son teorías que niegan la discrecionalidad judicial. Dworkin, como ustedes saben, en su disputa con Hart, niega la discrecionalidad judicial, dice, para cada caso hay una única respuesta correcta, que sería aquella que el juez Hércules, en todo caso, averiguaría, siendo el juez Hércules ese juez ideal, perfectamente sabio y conocedor de todo el derecho y de todos los fundamentos morales y de principio del sistema jurídico. Entonces, puesto la respuesta única correcta existe, puesto que el juez Hércules la conocería, y el juez de carne y hueso, el juez real, la conoce o no, dice, eso lo tiene más difícil, pero tiene que presuponer que si él, en lugar de ser él, ese tipo tan lamentable que es, él fuera Hércules, él descubriría lo que ahí fuera efectivamente está. ¿Ahí fuera dónde? En el sistema jurídico. ¿Y qué es lo que está? La previsión de respuesta única, correcta, para cualquier caso. Luego, el juez real no debe presuponerse discrecional, no debe presuponerse ejerciendo discrecionalidad, sino que debe verse buscando la respuesta correcta única. ¿La encontrará o no la encontrará? Pero a verla, hayla. Y lo que no debemos admitir es que haya un elemento de discrecionalidad en la labor de ese juez. Bien, esto está en buena parte asumido por Alexi, pero con matices. Alexi dice, bueno, no podemos negar del todo la discrecionalidad. Hay casos marginales de discrecionalidad. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando al pesar constatamos que los dos principios pesan lo mismo. Si los dos pesan lo mismo, solo queda que el juez elija entre esos dos de peso idéntico a cuál le da preferencia. Ese sería un supuesto de discrecionalidad. Pero, vea, el dilema es este. Si se pondera con discrecionalidad, entonces ponderar es lo mismo que los positivistas toda la vida hemos llamado valorar. La decisión judicial tendría un alto componente valorativo discrecional. El juez elige, por ejemplo, entre interpretaciones posibles y no hay ninguna máquina o ningún procedimiento que le permita saber cuál es la única interpretación correcta entre las distintas interpretaciones posibles de la norma. Si ponderar viene a ser valorar discrecionalmente, solo que siguiendo ciertos pasos argumentativos, razóneme usted sobre los hechos desde el punto de vista del test de unidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, entonces no tenemos nada más que discutir. Entonces no hay base para criticar a la ponderación, sino todo lo más podemos hablar sobre si conviene más o no utilizar la expresión juicio de valor o juicio ponderativo, asumiendo que son básicamente sinónimas. Pero no. Desde el momento en que todos estos teóricos, como Alexi, entienden que la ponderación es el método que nos permite excluir la discrecionalidad judicial, puesto que nos lleva a la solución correcta para todos o la gran mayoría de los casos, si eso es así, tendríamos dos cuestiones curiosas. Uno, o nos enseñan la balanza, o nos enseñan el ponderómetro, o nos piden un desmesurado ejercicio de fe. ¿Por qué? Si pondera el legislador, si pondera usted, si pondera el abogado, si pondera el fiscal, si ponderamos todos, ¿por qué al final va a resultar que los que sí saben cuál es esa única respuesta correcta resultante del pesaje son los jueces? Digamos, porque tienen la balanza. Bueno, entonces, ¿y por qué la tienen ellos solos? ¿Y dónde está? ¿Y cómo funciona? ¿Y por qué no nos la enseñan? Con más misterios. ¿Por qué si en un tribunal de 5 magistrados los 5 ponderaron, acaban muchas veces en un resultado de 3-2? ¿Qué pasa? ¿Que a unos les funciona la balanza y a otros no? ¿Que unos se esconden el ponderómetro a los otros? ¿Dónde está el problema? Más curioso, y aquí digamos, esta sería una hipótesis mía, pero que creo que si hubiera más tiempo, podríamos detenidamente sostener. Lo más curioso es que estas teorías principialistas, neoconstitucionalistas y ponderadoras del derecho y de la Constitución arrancan siempre de la crítica al positivismo, pero cuando hablan de positivismo jurídico se refieren al positivismo del siglo XIX, se refieren al positivismo de la teoría de la subsunción, de la aplicación del derecho como mera y simple subsunción,
a la teoría silogística de la decisión judicial, aquella pretensión de que el juez, para decidir correctamente y dar con la respuesta adecuada para cada caso, solo tiene que hacer un elemental silogismo del que es la premisa mayor la norma, la premisa menor la dan los hechos y el fallo sale, a modo de conclusión lógica, sale por sí solo. Están pensando en ese positivismo. Y dicen, ese positivismo legalista, formalista, que cree que de la pura letra de la ley se desprenden sin más las decisiones de los casos, es desfasado, es estéril, es engañoso, etc. Bueno, si combatimos a un enemigo, combatamos al enemigo, no al abuelo del enemigo que ya está muerto. Quiero decir, si vamos a pelearnos con el positivismo, debatamos con Kelsen o debatamos con Hart, por ejemplo. Pero resulta que tanto Kelsen como Hart son críticos radicales de la decisión judicial como simple silogismo y de la aplicación del derecho como mera subsunción, porque hoy uno y otro tienen en el eje de su teoría la afirmación de la discrecionalidad judicial y el carácter valorativo y, por tanto, en alguna medida subjetivo y no objetivo de la decisión de los casos, por los jueces. Lo curioso, y ahí estaría la paradoja, sería que estas corrientes principialistas y ponderadoras son como el reflejo en un espejo, el reflejo invertido de aquellas teorías decimonónicas que supuestamente pretenden combatir. Piensen, dejemos, porque es un poco más complicada, la jurisprudencia, piensen en la jurisprudencia de la exégesis y dejemos piensen en la escuela de la exégesis y dejemos la jurisprudencia de conceptos de lado por un momento. ¿Qué pensaban aquellos franceses? Decían, a ver, el sistema jurídico es perfecto, es coherente, no tiene antinomias, es claro, perdón, es completo, no tiene lagunas y es claro, porque las palabras de ese legislador sabio, las palabras puestas en el Código Civil por ese legislador sabio son claras y no necesitan ni ser interpretadas. Entonces, el juez va a encontrar respuesta única y clara para todo asunto que tenga que decidir. Solo tiene que utilizar el método adecuado para descubrirlo. Y ese método es el método silogístico o el método subsuntivo o el método de encaje. Tiene que ir con los hechos en la mano a buscar la norma bajo la que esos hechos encajan. No hay lagunas, siempre va a encontrar una norma, no hay antinomias, no va a encontrar dos bajo las que encaje y que establezcan consecuencias distintas, y no va a tener que andar tomando decisiones interpretativas porque la letra del código es clara y transparente y unívoca. Esas pretensiones, esa mitificación del sistema jurídico, pues se vino abajo con el paso del siglo XIX y fue, en el caso francés, masacrada y eliminada, por ejemplo, por Jenny. A principios del siglo XX no quedaba ni rastro en la teoría de esa visión del sistema jurídico y de su aplicación como meramente silogística. Pero creían aquellos del XIX, creían, por tanto, aunque no fuera esa la terminología entonces, creían que no había discrecionalidad judicial, entonces decía que el juez no crea derecho de ninguna manera, y creían, aunque lo dijeran de otra forma, que había en el código, para cada caso, predeterminada, una única respuesta correcta. Eso desaparece de la teoría hasta que reaparece ¿con quién? ¿Cuándo vuelve ese mito racionalista? A partir de Dworkin. Porque a partir de Dworkin, los sistemas que ahora integrados, digamos, por reglas y principios que son principios morales, a partir de Dworkin y consumándose en Alexis, ya volvemos a creer que el juez no ejerce discrecionalidad, porque en el fondo del sistema, que ahora es un fondo moral del sistema, hay predeterminada una única respuesta correcta para cada caso, y que esa única respuesta correcta se puede hallar manejando el método debido. El método ahora ya no es subsuntivo o silogístico, como se quería en el siglo XIX, el método ahora es el de la ponderación. Si ponderamos bien, vamos a hallar la respuesta única correcta para cada caso. Con lo cual se cierra una especie de círculo y hemos vuelto al siglo XIX. Hemos vuelto al siglo XIX con ligeros cambios. Ha cambiado la materia prima del derecho. Para aquellos positivistas metafísicos del XIX, la materia prima del derecho era, en el caso de los franceses de la Escuela de la Exégesis, eran las puras palabras del legislador.
los enunciados del Código. Para los alemanes de la jurisprudencia de conceptos, la materia prima del derecho eran ciertas entidades, que son las que llaman conceptos, ciertas entidades con contenido ontológico necesario predeterminado. Esas entidades son matrimonio, contrato, negocio jurídico, testamento, compraventa, arrendamiento, prenda. Cada una de esas palabras alude a un concepto con contenidos necesarios. Esa era la materia prima. Entonces los alemanes decían, hay que subsumir bajo el concepto y listo, otra vez, sale sola la decisión. Para los principialistas de hoy, la materia prima del derecho ya no es lingüística ni metafísica en aquel sentido de la jurisprudencia de conceptos. La materia prima es axiológica. El trasfondo de las constituciones y por extensión de todo el sistema jurídico es un trasfondo moral, y en aquello que en los enunciados constitucionales o legales no quede claro para cualquier caso, se aclara buceando, penetrando en ese fondo de principios morales donde sí hay prevista y predeterminada una solución única, correcta para cada caso. Solución que vamos a descubrir, ponderando. Entonces, son el reflejo de aquello que caricaturizan. Y en el fondo de este debate, y aquí acabo, y me someto a lo que ustedes quieran plantear, en el fondo de este debate, no nos engañemos, está la eterna disputa entre positivismo y no positivismo. Dos maneras de entender el derecho y, por extensión, de entender el papel del legislador y de los jueces. Dos maneras de entender la Constitución, que los positivistas la ven como norma que establece mínimas reglas de juego, dejando a la libertad política de los ciudadanos la concreción de todo lo que ahí no está expresamente precisado, o, esa sería la concepción positivista, o de la Constitución como documento que da mínima expresión a contenidos morales necesarios porque son plasmación de la moral objetivamente verdadera. Y desde este punto de vista, que sea el punto de vista de Alexis, que sea el punto de vista del iusmoralismo actualmente dominante, que sea el punto de vista del principialismo y del neoconstitucionalismo, lo que se quiere, en última instancia, es que todo razonamiento jurídico sea un razonamiento moral. Porque la idea es que no puede ser, conforme a derecho, ninguna decisión judicial que sea injusta, que sea inmoral o fuertemente inmoral o fuertemente injusta. La diferencia está en que cuando antes quienes así pensaban apelaban al derecho natural, ahora se acude a la Constitución. Pero a la Constitución no entendida como un conjunto de enunciados dotados de cierta autoridad, sino a la Constitución concebida como plasmación necesaria e indiscutible de la moral verdadera. Y como los ciudadanos y nuestros representantes en los parlamentos podemos equivocarnos, y con tanta frecuencia nos equivocamos, las altas cortes y quienes ejercen el control de constitucionalidad son concebidos como sacerdotes de la verdad, como sacerdotes de la justicia, como oráculo constitucional. Ellos tienen el conocimiento, ellos tienen el método, ellos tienen acceso a las supremas verdades jurídicas, que son supremas verdades morales, y desde ahí ellos pueden excepcionar cualquier derecho y cualquier garantía nuestros, porque ellos son garantes del bien y la verdad. Nosotros somos unos pobres ciudadanos que creemos que tenemos derechos, pero que volvemos a estar sometidos a la casta sacerdotal. Ese es el contenido supuestamente progresista y democrático del principialismo que ahora nos rodea. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Aquellos invitados el día de hoy que quieran hacer alguna pregunta le pueden entregar el formulario, la interrogación a don Raúl, que está ahí atento a su... Va a haber más de una ronda, así que no... Con esa, mientras tanto,
Después puede seguir. Profesor Pallavicini, no. ¿Lees tú la pregunta? Sí, sí. Por favor. Esta no la entendí. A ver. Bueno, esa es que creo que es más compleja, luego voy a intentar darle el sentido. Es que me resulta más difícil leyendo que escuchando. Se dice aquí, si luego de dirimir cuál principio pesa más, esta decisión se generaliza jurisprudencialmente, ¿cuál sería el ataque a la seguridad jurídica? Aquí hay un ejemplo que no leo muy bien, pero bueno, creo que encuentro sentido a la pregunta. A ver, siempre nos dicen estos autores, empezando en la estela de Alexi, esto. A ver, la decisión, el razonamiento acaba siempre en una subsunción. Es decir, nosotros ponderamos, hay dos normas que se enfrentan, que son dos principios, un principio y una regla, y nosotros vamos a decidir el caso ponderando a la luz de los hechos concretos de ese caso, a la luz de las circunstancias de ese caso. Entonces, ya no vamos a decir derecho al honor contra libertad de expresión. La norma que al final vamos a aplicar sería la siguiente. A ver, si el que le dijo al otro que era un idiota y un delincuente, lo dijo 10 veces, lo dijo ante 100 personas, lo dijo completamente en serio, entonces es más fuerte el atentado contra el derecho al honor del afectado que el beneficio para la libertad de expresión del que así se expresa. Luego, la norma que estaríamos aplicando sería una norma que diría: hay vulneración del derecho al honor cuando a alguien se le llama sinvergüenza y delincuente ante 1000 personas 3 veces y en serio. Bueno, ante eso se subsume. Y se subsume, nos dice Alexi, con el propósito de que cualquier otro caso futuro igual a este sea resuelto de la misma manera. Luego Alexi está diciéndonos lo mismo que creo que insinúa la pregunta de este amable amigo. Dice, bueno, ¿dónde está el problema para la seguridad jurídica si siempre que se dé un caso igual se va a decidir igual? El juez está concretando una norma con propósito de universalizar. Bien, el problema es que nunca va a haber un caso igual. Luego, el propósito de generalizar o de universalizar es una buena intención, es loable ese propósito, pero nunca va a haber un caso igual. ¿Por qué no va a haber nunca un caso igual? Porque la siguiente vez en que la contienda sea entre derecho al honor y libertad de expresión, resultará que los presentes no eran 1000 sino 500, que la expresión no se profirió 10 veces sino 3 y que el hablante la emitió con una sonrisa en la boca. Oiga, en cuanto usted le cambia una circunstancia al caso, el caso ya no es igual. Luego tiene que hacer una nueva regla para ese caso. Luego, esto no nos aboca a normas generales que nos den seguridad jurídica. Esto nos aboca a puro y simple casuismo, porque basta que cambie un detalle para que el resultado del pesaje se modifique. Luego decidimos caso por caso. Eso sí, caso por caso creamos la norma del caso y los hechos acabamos subsumiéndolos bajo la norma del caso. Pero es la norma del caso que difícilmente va a poder ser norma de otros casos. Esa sería mi respuesta a eso. Luego, si quieres te la leo yo. Bueno, sí, te agradezco. Gracias. ¿Cómo se entiende su crítica de que la ponderación no deja ningún derecho sin posibilidad de ser excepcionado, con su crítica a la creencia en una solución única? Cuando digo... está bien, es aguda la pregunta, ciertamente. Cuando digo que no hay, que se discute la solución única correcta, estoy pensando básicamente en los problemas interpretativos que se pueden plantear. Sigamos con aquel asunto de la tortura. Es decir, no hay una solución única correcta para un caso en el cual lo que se le hizo a ese detenido fue
como dije antes, amenazarlo con que se iba a dañar a su familia, o tenerlo 2 días con poca luz. Bueno, esos son casos en los que podemos dudar. Siempre hay, y esa es la esencia del problema de la indeterminación, ante todo como problema de vaguedad, siempre hay una escala del caso que patentemente es de no, oiga, mire, decir a alguien feo no es tortura. Y es que el policía me dijo feo, confiese, me torturó. Mire, eso no es tortura, ese es un caso fácil de que no. Mire, es que me estuvieron durante horas aplicándome el sistema de la bañera. Oiga, eso es un caso claro de que sí. Entre el blanco y el negro hay una escala de grises. Hay una escala de grises y en los grises están los casos problemáticos. Y cuando digo que no hay una única solución correcta es que ese asunto, tal vez, tómeme el ejemplo, será el ejemplo mejor o peor, pero si no podríamos buscar otros miles. El asunto de si es tortura el tener 24 horas, 28, sin dormir al detenido, tanto se puede responder con buenos argumentos interpretativos, con un sí como con un no. Entonces, no hay una única solución correcta para esos casos que caen en la zona gris, en la zona de penumbra. Bueno, a eso me refiero cuando digo que no hay una única solución correcta para el caso, pero estaba implícito en la pregunta, creo, el llamar la atención sobre mi creencia de que para algunos casos sí hay una única solución correcta. ¿Cuáles? Aquellos casos que no tienen vuelta de hoja, norma en mano. Oiga, le aplicaron el método de la bañera, perdón por la crueldad de todo esto, y además le arrancaron las uñas y además lo tuvieron 3 días colgado por los pies. ¿Eso es tortura, sí o no? Bueno, pues ¿cuál es la única solución? Sí, indudablemente. ¿Hay algún resquicio interpretativo? No. Pues ¿cuál es la única solución correcta para ese caso, norma en mano? La de determinar qué es tortura y aplicar la consecuencia jurídica correspondiente. Cuando los principialistas dicen que hay una única solución correcta para cada caso, no se están refiriendo a estos casos fáciles, norma en mano. Se están refiriendo a cada caso, sea penumbroso o no. Y esa única solución correcta no es una solución cuya corrección tenga una base, digamos, lógico-semántica, sino que la solución única, la corrección de la solución única es una corrección moral. Es una corrección moral. Siempre podemos llegar a saber qué es lo mandado por la moral, lo mandado por la justicia. Solo que la moral y la justicia se expresan a través de esos principios que tienen ese trasfondo, esa raigambre moral. Estamos hablando de cosas diferentes. Bien, siguiente pregunta. ¿Es posible entonces, asumiendo que sus críticas son certezas, desarrollar un constitucionalismo que garantice los derechos fundamentales? En la afirmativa, ¿cómo? Yo creo que es posible y necesario desarrollar un constitucionalismo que garantice los derechos fundamentales, que básicamente era el que teníamos de toda la vida antes de que aparecieran los que relativizaron nuestros derechos en nombre de la moral, y que es el que el ciudadano común presupone cuando habla de constitución y derechos. Yo creo que cada derecho alude a un núcleo protegido que es invulnerable. Lo que sí es verdad y que es invulnerable significa que esa norma en esa parte no puede ser derrotada y tampoco puede serlo por otro, supuestamente por el derecho de otro. Lo que sí es verdad es que estamos llamados a desarrollar una buena teoría de los derechos. Es absolutamente necesario que desarrollemos una buena teoría de los derechos, que hagamos una tipología de los derechos subjetivos en general y los derechos fundamentales en particular, y que veamos de qué manera los derechos interaccionan o se relacionan. Por ejemplo, y no busco otro ejemplo, sino que vuelvo al mismo de antes. Yo creo que hay una mala teoría de los derechos y de su funcionamiento en el fondo de esa idea de que en casos como el de Titanic compiten la libertad de expresión y el derecho al honor y que hay que sopesar, pesar, ponderar para ver cuál prevalece. Yo creo que no es así en absoluto. Piensen esto. ¿Quién
¿de dónde viene el caso de una demanda? ¿De la demanda de quién? O sea, ¿cuándo empieza a haber caso jurídico ante una demanda? ¿La demanda de quién? La demanda de aquel que llamamos señor Kaufmann, que pide ¿qué? Que pide que se le indemnice por haber usado la revista respecto de él expresiones que son atentatorias contra su honor. Entonces, ¿cuál es el derecho que está en juego ahí? El derecho al honor. ¿Y qué es lo que el tribunal tiene que determinar? Si hubo o no intromisión ilegítima en el honor del señor Kaufmann o vulneración del derecho del señor Kaufmann. Ahí no hay nada que pesar, solo hay que interpretar. Ahí el hecho de que la otra parte invoque en su defensa la libertad de expresión no quiere decir que el caso sea y deba resolverse como pesando porque sea un caso de conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión. No, que tenga consecuencias para la libertad de expresión la resolución no quita para que el caso sea estrictamente de derecho al honor. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ver en un tribunal, es una afirmación muy fuerte esta que hago, pero yo nunca la he visto, nunca vamos a ver que un tribunal diga esto es intromisión ilegítima, esto es vulneración del derecho al honor del demandante, pero sin embargo, pese a ser vulneración del derecho al honor del demandante, consideramos que es constitucionalmente legítima la acción porque pesa más la libertad de expresión. No. Siempre que un tribunal dice a intromisión ilegítima y vulneración del derecho al honor, va a sentenciar a favor de ese derecho y no va a pesar nada. Ha realizado un razonamiento interpretativo subsuntivo. Entonces tenemos que darnos cuenta, traigo este ejemplo para que reparemos, y no puedo detenerme más, en que son dos tipos de derechos distintos, la libertad de expresión y el derecho al honor. Hay derechos que lo que nos habilitan es para hacer cosas que son naturales, no estoy hablando de derecho natural. Hay derechos que no como derechos por defecto. Por ejemplo, el sistema jurídico respalda mi posibilidad de moverme, de deambular, y me da libertad de movimientos. Mi posibilidad de pensar y de tener creencias, me da libertad de creencias. Mi posibilidad de expresarme y decir cosas. Digamos, esos son derechos como por defecto, son derechos para los que no cabe más restricción que la que aportan otros derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión significa que yo puedo decir cualquier cosa, salvo que eso que diga atente contra el derecho al honor o contra el derecho a la intimidad, o quizá contra algún otro que ahora no se me ocurre. Pero siempre que se determine que lo que yo he dicho atenta contra el derecho al honor o el derecho a la intimidad de alguien, no se va a proteger ese derecho vulnerado. No porque haya pesado más, sino porque ha sido vulnerado. Quiero decir que tenemos que, y así podríamos seguir con otros tipos de derechos, pero no quiero cansarles ahora, quiero decir que tenemos que construir una buena teoría de los derechos y de los derechos fundamentales que nos está haciendo falta. Tenemos que ver cómo, según su naturaleza, los derechos y los derechos fundamentales interaccionan, porque si creemos que todos comparten esa condición de estar protegidos por principios y que todos son, en cualquier caso posible, derrotables, le estamos metiendo, como dije antes, una carga de profundidad a nuestros derechos. Miren, no podemos admitir que nuestros derechos sean expuestos a la derrota. Pongan un derecho de otro tipo. Pongan un derecho fundamental, algún tipo de abstención o de acción positiva del Estado. Pongan, por ejemplo, el derecho, que en la Constitución española se enuncia así, el derecho a un juez, al juez ordinario y predeterminado por la ley. Eso significa que el Estado, a través del Poder Judicial, a mí puede juzgarme, pero que no puede nombrarme un juez ad hoc, sino que yo tengo derecho al juez
ordinario y al juez que sea competente para mi caso y tenga jurisdicción en mi caso según la normativa procesal vigente. ¿Eso lo ponderamos o no lo ponderamos? Si lo ponderamos, admitimos que en algún caso, para mí, por ciertas circunstancias, soy un tipo muy peligroso, soy un tipo que cuyas conductas tienen un eco social enorme, etcétera, que en algún caso a mí se me puede nombrar un juez especial o se me puede asignar para mi caso un juez que no sea el que me toque. Si ponderamos, esto en alguna oportunidad puede ser admisible. Entonces, ¿la solución cuál es? Oiga, no hay nada que ponderar. No admito que se me ponga ninguna excepción, ni para que no me juzgue el juez que me corresponde, ni para que se me torture, ni para absolutamente nada. Respétense mis derechos, al menos en aquella parte en lo que mis derechos estén claros, y por supuesto sí, la pelea la tendremos a la hora de interpretar las normas que consagran mis derechos en lo que esas normas, o para aquellos casos en los que esas normas no sean tan claras o resulten indeterminadas o vagas, ¿no? Gracias, profesor. Dos preguntas más. La primera, relacionada con la última parte de su respuesta. ¿Qué finalidad tienen las reglas, entonces, si todas son derrotables a través de la ponderación? Pero esa es una pregunta para Alexi, no para mí. Esa es una pregunta para Alexi y no para mí. Yo lo primero que discutiría, pero tampoco, ni tengo todos los argumentos, ni tiempo para emplear aquí los pocos que tengo, yo lo primero que discutiría es la diferencia entre reglas y principios. Yo creo que todas las normas comparten una condición, una naturaleza básica, y luego podemos clasificarlas de múltiples maneras, pero los problemas aplicativos son básicamente coincidentes. Esto es algo que antes les iba a decir, una crítica que antes iba a formular y que se me olvidó y que ahora me viene. Mira, hay un problema. Hay múltiples clasificaciones de normas y múltiples diferenciaciones entre reglas y principios. La de Alexi tiene, a mi modo de ver, un gravísimo problema, un problema estructural extremo. ¿Qué es este? Nosotros, y yo les he descrito a ustedes la diferencia, cómo diferencia Alexi, cómo expresa Alexi las diferencias entre reglas y principios. Mandato taxativo contra mandato de ponderación, aplicación subiendo, aplicación ponderando, etcétera. Bien, yo les invito a hacer el siguiente experimento. Léanse bien Alexi, léanse, por ejemplo, su Tratado de Derechos Fundamentales, obra importantísima. Busquen bastantes trabajos de esos en los que Alexi glosa la diferencia entre reglas y principios, léanselo bien, asimílenlo y después tomen la Constitución chilena, ábranla, pónganse a leer enunciados constitucionales y traten de saber cuándo están, conforme a la teoría de Alexi, ante una regla y ante un principio. No lo van a saber. Porque la diferencia entre regla y principio en Alexi, esto no se podría decir de otros autores, no es una diferencia estructural. Quiero decir que no hay unas propiedades reconocibles de las reglas, unas propiedades reconocibles de los principios, de modo que usted, una vez que asimila esas propiedades, usted usa esa clasificación y dice, este enunciado tiene tal propiedad, es una regla según Alexi, este enunciado tiene tal otra propiedad, es un principio según Alexi. Eso no está. Y entonces, la esencia de mi crítica en este punto sería esta. Conforme a Alexi, los principios no son principios, los principios no se ponderan porque son principios porque se ponderan. Los principios no se ponderan porque sean principios, son principios porque se ponderan. Es decir, es el propio operador, o el propio juez, el que decide si esa norma que tiene ahí delante, ese artículo X de la Constitución, es una regla o un principio. Y lo decide así en función de que quiera realizar en su sentencia un razonamiento interpretativo subsuntivo o un razonamiento ponderativo. No hay entre reglas y principios en Alexi una diferencia estructural. Usted puede, y eso es lo que nos lleva a ver que los tribunales o un mismo tribunal, una misma norma en un caso la trata como regla y en otro caso la trata como principio. Elige la condición normativa de ese enunciado o de ese precepto en razón de cómo quiera razonar al aplicarlo, de cómo le resulte más fácil justificar la opción decisoria que toma. Entonces, lo primero, insisto en que tendríamos que
repensar es esa diferencia entre reglas y principios. Si tiene algún sentido o si no lo tiene. Y si tiene algún sentido hay que dárselo convirtiéndola en una diferencia estructural. En Alexi todo es funcional, todo está al servicio, aunque sea bajo un ropaje aparentemente analítico, todo está al servicio de un propósito, que es el de que la justicia se imponga, en todo caso, sobre cualquier enunciado normativo y sobre el legislador democrático si hace falta. La idea, esto es una tremenda maquinaria para justificar la decisión contra Legem, porque estamos hablando de autores que niegan la separación entre derecho y moral y que creen que el supremo mandato de lo jurídico consiste en que no sea nunca la resolución de un caso una resolución injusta o fuertemente injusta. Gracias. A la luz de lo expuesto por usted, cuestión que comparte el que formula la pregunta, ¿cómo validar una decisión judicial en la era global posmoderna con sistemas opuestos inconmensurables? ¿Pero cuáles serían los sistemas inconmensurables? El que formuló la pregunta, si pudiera explicarse. Bueno. A ver, pero no nos vayamos... Ya entendí, sí. Ya entendí. A ver, distintos ordenamientos jurídicos existieron bastante antes de la era posmoderna. Hace tiempo que existen distintos derechos y distintos ordenamientos jurídicos. Eso no creo yo que sea muy propio de la posmodernidad. Y yo creo que no tiene nada de particular. Es decir, si a usted le preguntan, oiga, ¿el aborto voluntario está permitido o está prohibido? Usted tiene que responder a qué sistema jurídico se refiere. Salvo que usted sea un tremendo naturalista y le importe cero lo que diga el derecho chileno o el derecho francés, usted tiene que preguntar a qué sistema jurídico se refiere. Porque, mire, en el derecho español está permitido, en el derecho irlandés no está permitido. Entonces, ¿hay distintos sistemas jurídicos? Claro que sí. ¿Y son inconmensurables? Bueno, podemos llamarlos así, pero siempre ha sido así. Hay distintos sistemas jurídicos porque hay diferentes estados y porque hay también, además de eso, una sociedad internacional que produce su propio sistema normativo jurídico que llamamos derecho internacional. Eso no es especialmente problemático. Lo que hemos estado diciendo aquí presupone que estamos hablando de un determinado sistema jurídico y que estamos jugando dentro de un determinado sistema jurídico. Donde los sistemas jurídicos se unifican y esa diversidad es negada, pero esto no sé si es que lo hacen porque son posmodernos o más bien premodernos, sin querer. Donde la diversidad de los sistemas jurídicos es negada, es donde se piensa que hay normas de la moral objetiva, que es objetivamente verdadera, que son jurídicas, además, por definición, y que ocupan la jerarquía superior, la escala superior de cualquier sistema jurídico. Si hay una moral verdadera, y esa moral verdadera es parte del derecho, por definición, las normas supremas de todo sistema jurídico son comunes a todos los sistemas jurídicos, son las mismas en todos. Es decir, en la versión antigua no puede haber un derecho natural español y un derecho natural chileno y un derecho natural argentino. El derecho natural, por definición, tiene que ser el mismo. Si hay una moral verdadera única, que es la que condiciona la validez y aplicabilidad de las normas de cualesquiera sistemas jurídico-positivos, se supone que esa moral verdadera única tiene que ser la misma. Pero esto tampoco es nada novedoso, esto ya se creía en la Edad Media, y esa moral era la que ofrecía la religión católica. Podríamos seguir discutiendo si hablamos de posmodernos o si hablamos de premodernos, pero miren, que alguien podría invocar en esto a Dworkin un minuto más. Dworkin, ustedes saben que dice que el sistema jurídico se compone no solo de las reglas que el legislador enuncia, sino también de aquellos principios que son principios morales que están en el trasfondo de esas reglas y que dan
y que le dan a cada regla y al conjunto de todas ellas el sistema jurídico su sentido último y que lo completa y que completan ese sistema para que no haya lagunas, etcétera. Dworkin dice, esos principios son los principios congruentes con las reglas. Luego cada sistema tiene esos principios suyos que son principios morales. Hace ya décadas un autor le planteó a Dworkin lo siguiente, bueno, entonces su iusmoralismo es perfectamente compatible con una concepción relativista de la moral. Si la moral que opera en los sistemas jurídicos es la moral subyacente a ese sistema de reglas y no es una moral de validez universal y con pretensiones de objetividad universal, entonces tendríamos que admitir que en la Sudáfrica del apartheid, donde las reglas, el derecho positivo vigente daba carta de naturaleza al racismo, al apartheid precisamente, y donde la moral subyacente al derecho positivo era una moral racista, tendremos que entender que los principios que ahí debemos aplicar, si son los principios congruentes con las reglas, son los principios de una moral racista. Y entonces Dworkin a eso respondió como hacía él siempre: sí, pero no. Verá, le voy a poner un ejemplo de otra cosa. Acabó diciendo, bueno, pero algo de universal tiene que haber, etcétera, etcétera. Entonces, si la moral es relativa a cada sistema positivo, pues entonces, ¿cómo vamos a lanzar la moral contra las reglas del sistema positivo? Si utilizamos la moral para justificar decisiones contra el EGEM, generalmente porque no es la moral, no es una moral relativa a ese sistema, sino que es una moral que se pretende de validez universal. Lo cual a mí me plantea otro serio problema, que es este. ¿Cuál es la moral verdadera? ¿Qué sistema moral de los que en la sociedad chilena compiten se puede considerar el sistema de la moral verdadera, de la moral objetivamente verdadera? Porque la Constitución chilena, me parece, como la española, con toda seguridad, consagra derechos o principios, si quieren tales, como el pluralismo, al que otorga enorme valor, como la libertad de creencias, como la libertad de expresión, como la libertad de información, etcétera. Lo que nuestras constituciones nos están diciendo es que aquí y ahora ningún sistema moral vale más que otro. Es decir, usted puede acogerse a una moral de origen religioso, una moral católica, y yo puedo acogerme a una moral atea. Usted puede acogerse a una moral de contenidos más liberales y yo puedo acogerme a una moral de tipo más comunitarista, etcétera, etcétera, todas las discrepancias que queramos. De resultas de eso, usted y yo podemos discrepar sobre el valor moral del aborto voluntario. Para uno puede ser moralmente un crimen horrendo, y para otro puede no tener nada de crimen porque según su concepción de la persona, ahí no se está matando a una persona, etcétera, 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 etcétera. El problema es, ¿cuál de los dos tenemos razón? ¿Pueden los tribunales constitucionales o pueden los jueces decidir con la pretensión de que condicionan la validez de las reglas y la aplicabilidad de las normas a los casos, que la condicionan a su compatibilidad con la moral correcta? Si es la moral correcta, ¿cuál es? ¿La de usted o la mía? Y si usted y yo somos jueces constitucionales, ¿cuál moral vamos a aplicar como correcta para lanzarla como legislador? Es que es inconstitucional. Permítame que lo formule de una manera provocativa y conscientemente radical. Luego ustedes quítenle un poco de hierro a la expresión. Es inconstitucional en un Estado de derecho pluralista como los nuestros quieren ser, es inconstitucional hablar en el derecho de la moral correcta. Es inconstitucional. Es inconstitucional porque es idéntico nuestro derecho a tener concepciones morales divergentes. Y ningún juez puede imponer su moral como la moral objetivamente correcta. Y sobre todo no puede imponerla contra el legislador cuyas normas expresan de una u otra manera, con mayor o menor pureza, la moral mayoritariamente asumida por los ciudadanos que votaron a ese legislador a partir de sus convicciones morales, políticas, etcétera. Es inconstitucional, porque supone negar el pluralismo. El pluralismo y las libertades de creencias implican que aquí tienen el mismo derecho y la misma legitimidad para convivir
sistemas morales, sistemas de creencias morales distintos. Y si tienen el mismo derecho, ninguno puede arrogarse ninguno puede arrogarse la interpretación de la Constitución como labor suya, por ser él el detentador de la moral verdadera. Y entonces, como esa pluralidad nos plantea problemas, bueno, y entonces nos regimos por las reglas que estén en conformidad con la moral de quién. Si decimos que no puede haber un monismo moral porque la Constitución lo impide, bueno, pues ahí llegamos a la teoría de la democracia de Kelsen. Leemos Esencia y valor de la democracia, la gran obra de Kelsen, o tantísimas otras, por supuesto, y constatamos que lo que se nos dice es, como nadie puede considerarse en posesión de la verdad en materias de razón práctica, en materias morales, en materias políticas, necesitamos un procedimiento para ver quién dota de contenido a las reglas del Código Civil, a las normas del Código Penal. Y a eso se le llama democracia. Y entonces el Código Civil y el Código Penal no dicen lo que dicen como con la pretensión de ser expresión de la moral verdadera, sino con la pretensión de ser expresión lo mejor decantada posible de las convicciones de la mayoría. De las convicciones de mayoría que son por definición cambiables y que no son las verdaderas por ser de la mayoría, son las operativas por ser de las mayorías. Y entre otras cosas, cuando los jueces, desde la pretensión de hablar en nombre de la moral verdadera, que es la que subyace a la Constitución, enmiendan al legislador en aquellos temas en los que el legislador no ha incurrido en una contradicción lógico-semántica con un enunciado constitucional, porque no estoy discutiendo el control de constitucionalidad, ni muchísimo menos, estoy discutiendo el control moral de constitucionalidad. Cuando los jueces, desde la pretensión de hablar en nombre de la moral verdadera, que además es la moral de la Constitución, enmiendan al legislador, los jueces están desconociendo y están vulnerando, están actuando inconstitucionalmente porque están vulnerando nuestros derechos políticos. Porque mi derecho a fundar partidos políticos, mi derecho a afiliarme a partidos políticos, mi derecho al sufragio activo y pasivo, quedan en nada si el resultado del ejercicio de esos derechos por mi parte y en unión de mis conciudadanos está sometido al escrutinio que un sujeto hace para ver si lo que nosotros, en ejercicio de nuestros derechos políticos, decidimos es compatible con la moral verdadera. Es compatible, por ejemplo, con el verdadero concepto de dignidad o con el verdadero concepto de libertad o con el verdadero concepto de libre desarrollo de la personalidad. Esos tribunales constitucionales viven en un permanente golpe de estrado. Eso no da un golpe de Estado, da un golpe de estrado. Porque se arrogan la soberanía que no tienen, haciendo decir a la Constitución lo que la Constitución no dice y dejando a los ciudadanos a merced de los jueces. No, ojalá fuera eso. A merced de los que nombran a los jueces. Gracias. Una última pregunta, ahora sí. En la práctica de tribunales, ¿hay ponderación como movida retórica sin respuesta correcta? Que si puede haber ponderación. En la práctica de tribunales. Todo depende de a qué llamemos ponderación. Todo depende de a qué llamemos ponderación. En la práctica. Perdón, creo que el acento era, puede haber ponderación sin respuesta correcta. Claro. O sea, la parte de respuesta correcta sí. era... A ver, puede haber ponderación sin respuesta correcta, pero ya no es en el sentido de Alexis. Es otra, es decir, no hay ningún problema. Miren, me voy a tomar 3 minutos y me avisa, por favor, en cuanto me repase. Empiezo con un preámbulo. Miren, pongan que en mi moral, yo tengo una norma moral, de mi moral personal, supongan que me dice que cada vez que veo que hay un ciego que va a cruzar la calle, yo debo ayudarlo, para que no tenga un accidente, etcétera. Asúmenme ese ejemplo tontito. Y pongan que hay otra norma de mi moral personal o de mi escala personal de conducta que dice que yo debo llegar puntual a las citas, que es una falta de respeto a la persona llegar tarde. Yo ya voy casi corriendo porque voy a llegar tarde a una cita importantísima que tengo con Raúl Letelier. Y quiero que no se me ofenda y quiero le estoy agradecido, etcétera. Digo, yo tengo que llegar pronto ahí, es un imperativo mío. Y justo en ese momento, maldición, veo un ciego cruzando. ¿Y qué hago? Yo tengo un dilema ahí. Entonces, yo empiezo a tomar en consideración las circunstancias. Bueno, ¿cómo se lo tomará Raúl si llego tarde? ¿Cuánto de tarde voy a llegar?
¿Cuánto tráfico, cuántos vehículos están pasando por aquí? ¿Será peligroso o no, más o menos peligroso que el ciego pase solo? Bueno, yo valoro eso, o pondero, llámenlo como quieran. Yo hago un razonamiento complejo porque ahí colisionan dos normas. Bueno, cuando un juez se encuentra ante el dilema de que caben dos interpretaciones diversas de la norma, del enunciado que tiene que aplicar a ese caso, ese juez empieza a ver, si lo interpreto en este sentido, me va a llevar a este fallo, al que le veo este inconveniente. Si lo interpreto en el otro sentido posible, me va a llevar a este otro fallo, al que le veo este otro inconveniente. Y ese juez empieza a darle vueltas y a valorar y a sopesar consecuencias. A eso lo llamamos ponderar o valorar, da igual. Da igual, está ejerciendo discrecionalidad y va a tomar una decisión en un ámbito en el cual la decisión solo la puede tomar él, porque el legislador la interpretación no se la da hecha, ni se la ha dado hecha el precedente. Entonces, sí, podemos decir que ahí se pondera, que en esas circunstancias y en otras muchas, también cuando el juez analiza si se ha satisfecho o no el estándar probatorio, en ese caso y respecto a esos hechos. Bueno, valora, pondera, da igual. ¿Hay algún problema en que llamemos ponderar a eso? Pues no. ¿Qué adelantamos con cambiar valorar por ponderar y con pasar a decir que son juicios de ponderación lo que antes llamamos juicios de valoración? Nada, si estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, si lo usamos en ese sentido, ese no es el sentido de Alexi. Porque ahí no se le pone ninguna pretensión de objetividad a la ponderación, porque está claro que al final soy yo el que toma la decisión de si ayudo al ciego a cruzar o sigo corriendo para llegar a donde Raúl. Y está claro que es el juez el que elige, con base en esas razones que él analizó, sopesó, ponderó, examinó, como queramos decir, es el juez el que toma él. Si no es la balanza la que decide, da igual que digamos ponderar, decidir, valorar. Si es la balanza la que decide, por definición estamos presuponiendo la respuesta correcta, única, o al menos para la mayoría de los casos. Porque ponderar es que la metáfora no es inocente, la imagen no es inocente, igual que no era inocente, es de la misma familia de expresiones que subsumir. Subsumir es encajar. Los que decían que el derecho solo es mera subsunción decían, es puro encaje mecánico. Daban una imagen mecánica, ¿no? Naturalística. Y ponderar es una expresión que lleva asociados contenidos de ese tipo, ¿no? Es una operación mecánica, es una operación física, es una operación de pesar. Por eso ellos no dicen valorar, por eso ellos dicen ponderar, porque no significa lo mismo, porque se trata de señalar una certeza que el que afirma la discrecionalidad niega. Muchas gracias. Le agradecemos nuevamente al profesor García Amado su presencia el día de hoy con nosotros y están todos invitados. Gracias. Están todos invitados para este día miércoles a las 6 de la tarde en la continuación de este seminario en el edificio Santa María, 6º piso, con el profesor García Amado nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno.